Buenos días para los que acaban de llegar. Repito, estábamos en la parte de ángulos mayores a 360 grados en posición normal. Entonces yo les estaba diciendo que si por ejemplo el ángulo es de 365, entonces significa que ya se pasó una vuelta, entonces debemos tener en cuenta que ya van 360 grados. Y hacer una resta, en el caso si el ángulo es positivo, restarle 360, y si el ángulo es negativo, sumarle 360 para que ocurra una resta. Si el ángulo pasa de 2 vueltas, que sería 720, entonces ahí no se le suma ni se le resta 360, sino se le suma o se le resta 720 grados. Y así sucesivamente. Vamos a hacer más ejemplos. A ver si comprendemos el concepto. Vamos en el ejemplo. Hicimos un ejemplo nada más. Sí, creo que alcanzamos a hacer un ejemplo nada más. ¿O cuántos ejemplos hicimos? ¿Uno o dos? Creo que dos. ¿Sí? ¿Ustedes que se acuerdan? Uno. Muy bien, entonces vamos con el otro. El número 2, hagamos ese era positivo, hagámoslo, ese era negativo, si no estoy mal, hagámoslo uno positivo. 630 grados. Listo, vamos a revisar. El ángulo es positivo, ¿cierto? Ese ángulo es positivo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? De manera coherente debemos definir cuántas vueltas nosotros tenemos que, en este caso, si sumarle 360 o restar, en este caso es una resta, ¿cierto? Toca restarle, en este caso toca restar, sabemos que toca restar, pero no sabemos si tenemos que restar 360 o 720, o cuál es la otra después de 720, 1080, o 1440, o 1880. Entonces, ¿de qué depende? Vamos a revisar. Lo vamos a analizar. ¿Será que si yo le resto 360, yo hago la resta de 360 acá? ¿Cuánto me daría esta resta? ¿Quién me dice? Por favor, me dice. Si son tan amables, ¿cuánto me daría 1630 menos 360? 1270. ¿Mil qué? ¿1200 qué? 1270. ¿1260? No, 70. a 70. 1270 positivo, ¿cierto? ¿Será que yo puedo trazar este ángulo? No. No, entonces yo ya paso a las siguientes vueltas. Entonces ya una vuelta no me sirve. Entonces vamos a pasar a la segunda, a la segunda. O sea, cuando se generan dos vueltas. Entonces vamos con 720. 720. Procedo a hacer la resta de 720. Entonces aquí daría 0, aquí daría 1, ¿cierto? Aquí daría 1. Aquí daría el 1 le presta, quedaría convertido en 16. A 16 te quito 7, ¿cuánto me daría? 9. 9. ¿Será que yo puedo trazar el ángulo de 910? ¿Ustedes qué dicen? No. Todavía no se puede. ¿Qué quiere decir eso? Que aumento otra vuelta más y ya no te llevaría 2 vueltas, sino llevaría 3 vueltas. Vamos a ver. 3. 3 vueltas, si no estoy mal, son 1080. ¿Me recuerdan, por favor? Sí, profe. 1080. Entonces, hagamos la resta con 1080. Aquí sería 0. El 6 le presta, queda convertido en 13. A 13 le quito 8. Eso me daría 5, si no estoy mal. Este quedó convertido en 5. Y este queda convertido en 0, entonces daría 550. ¿Será que yo puedo trazar el ángulo de 550? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí? ¿Hay un transportador, Daniela? No, perdón. Entonces, ahí es donde yo paso al siguiente, ¿que sería qué? ¿Cuál es el siguiente? 1440, si no estoy mal. Sí, 1440. Entonces, ahí ya tendríamos que ya no llevo una vuelta, ni 2, ni 3, sino llevaría 4 vueltas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya tengo que tener en cuenta que mi ángulo positivo ya ha dado 4 giros para poder trazar lo que me hace falta. En este caso, para poder trazar el 1630, 440. Entonces, Da 190. Da 190 positivo. ¿Por qué da positivo? Independientemente, siempre nos va a dar la resta positiva, porque acordémonos que en este caso lo que usted va a hacer es solamente saber qué es lo que le hace falta para poder trazar. En este caso, ¿cuántas vueltas llevamos? Cuando nosotros le restamos esos 1440, 4. significa que nosotros tenemos que realizar 4 vueltas. Acordémonos que acá la operación matemática que siempre se va a producir es una resta.
Independientemente que yo le coloquemos más o le coloquemos menos, siempre el propósito de esto es que haya una resta. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ángulo es positivo, nosotros restamos, y si el ángulo es negativo, le colocamos más, para que ocurra una resta. ¿Sí me entiende? Siempre va a ocurrir una resta. Y el signo de la respuesta de la resta siempre va a ser el signo que corresponda al ángulo, porque siempre se va a colocar el número mayor, que va a ser el ángulo mismo. Entonces, en conclusión, ¿nosotros qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer 4 vueltas de 360 positivo, ¿cierto? 4 vueltas. 4 vueltas, ¿qué significarían esas 4 vueltas? ¿Qué ángulo? 1440, ¿cierto? Esas 4 vueltas significa que yo llevo 1400, y son de más, 1440 grados. Y adicionalmente a eso voy a hacer un ángulo de ¿qué? Después de esas 4 vueltas, hago un ángulo de 190 grados. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que ustedes se hacen 4 vueltas positivamente, y adicionalmente a eso, para completar los 1630, debo hacer un ángulo de 190 grados. Voy a comenzar a preguntar, porque siempre es Daniela y Sergio. Entonces, aquí voy a copiar mi plano cartesiano. Toda esta parte me la voy a copiar. ¿Dónde me la puedo copiar? Copiémosla de esto. Es positivo. Copiémonos la de este, que es positivo. Borramos esta línea, borramos esta línea, borramos esta línea, borramos esta línea, listo. Muy bien. Justin, ¿me puedes decir, me haces el favor y me dices cuántas vueltas tengo que hacer, si eres tan amable? 4, profe. 4. Pregunta, Justin. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Señora, ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. Hacia abajo. ¿Todos de acuerdo con Justin? ¿El ángulo que es, Justin? No. ¿Positivo o negativo? No, es hacia arriba, Hacia profe. arriba. Y Porque es que- acordémonos que siempre lo primero que nosotros hacemos antes de marcar las vueltas es marcar el lado inicial. Y el lado inicial siempre va en el eje de X positivo. Siempre iría en el eje de X positivo. Acordémonos. En este caso, nuestro lado inicial en ángulos mayores a 360 grados y en posición normal nos indican que siempre el lado inicial va en el eje de X positivo. O sea, en el lado hacia la derecha, en la parte horizontal. ¿Listo? Siempre va en el eje de X positivo. Pilas con eso. Entonces, como lo acabaste de corregir tú, Justin, sabemos que va hacia arriba. Entonces, vamos a ver. Lo primero que yo voy a hacer es marcar mis vueltas. Es lo primero que yo voy a hacer. A ver, esto es lo difícil. Espérense. Acercarme más para hacerlo bien. Voy a marcar las vueltas. Tengo que hacer 4 vueltas bien bonitas. Quitar todo esto para hacerlas bien. Una, ¿cierto? Pero yo que aquí le voy a bajar el tamaño, que quedó muy grande. El tamaño un poquito. Una, llevamos una. Cambiémosle color. Y donde termina la primera, comienza la segunda, ¿no? No me van a comenzar a hacer eso feo, que hacen giros y giros, giros sin sentido, no. Es una espiral. Donde termina la primera, comienza la segunda. Por favor. ¿Listo? ¿Sí ven? Forma de caracol. Donde termina la primera, comienza la segunda. De esa manera. Por favor. Yo no quiero giros sin sentido, que nunca tiene inicio y nunca tiene final, y son como 5 espirales todas feas. Por favor. Listo. Vamos con la tercera. La última quedó mal.
Listo. Vamos con la tercera. Lógicamente a ustedes les queda más bonita. Yo lo estoy haciendo con el dedito. ¿Listo? Pero donde termina una, comienza la otra. Si ustedes ven, yo lo estoy haciendo donde termina la primera, comenzó la segunda, donde termina la segunda, comienza la tercera. Me falta una nada más. ¿Cuántas vueltas son? Son 3, ¿cierto? 4. 4, eso. Tienes toda la razón. Listo. Ya hice mis 4 vueltas. Ahí ya están mis 4 vueltas. Donde terminó la primera, comenzó la segunda, donde terminó la segunda, comenzó la tercera, donde terminó la tercera, comenzó la cuarta. ¿Qué significa ahí? Que de los 1600, ¿qué ángulo es? De los 1630 yo ya llevo 1440 trazados. ¿Qué ángulo me faltaría para terminar de trazar? El 190. 190. Entonces ahora sí, me voy hacia arriba positivo porque igual el ángulo es positivo. Voy a utilizar mi transportador de GeoGebra, porque como yo no lo tengo, utilizar mi transportador de GeoGebra y voy a trazar mi ángulo, que por favor, coherente esos trazos, porque yo voy a mirar todo eso, y estética, por favor, colorcitos, métanle colorcitos, la caja de colores que da con subsidio, utilicen, por favor. Ustedes como son pudientes no utilizan de esos colores, sino esos de 50.000, entonces saquen la caja de 50.000. Por favor. Profe, pero yo lo estoy haciendo todo con negro, profesora. No. Eso baja, mijo, eso baja. Eso baja, todo baja. Todo baja y nada sube. ¿No ve el país? ¿Dónde está GeoGebra? Transportador GeoGebra, aquí está. Entonces, vamos a trazar nuestro ángulo de 190 grados. Acordémonos que ahí sí ya utilizamos nuestro transportador. Entonces, acordémonos que acá va a ser nuestro lado inicial, siempre. Y voy a trazar mi ángulo de 190 grados. Entonces, aquí ya llevaba 80, Aquí ya son 180 y aquí 190. Entonces, el ángulo terminaría ahí. Ese sería mi lado final. Vamos a revisar. Lado final terminaría por acá, ¿cierto? Ese sería mi lado final de mi ángulo de 190 grados, que es lo que me hace falta para completar el ángulo que estoy trazando. Entonces, ya lo voy a marcar. Entonces, en este caso esto sería, aquí le coloco verde. Dice, profe, ¿toca ponerle las partes? Sí, toca ponerle las partes. Aquí coloco lado final. ¿Listo? Y ahora voy a hacer mis vueltas. En este caso, solamente me faltaría la vuelta hasta dónde. ¿Quién me dice, por favor? ¿Hasta dónde me faltaría? ¿Hasta qué? Me faltaría hacer una vuelta. ¿Cuál sería la vuelta que me faltaría? Desde donde terminó la cuarta vuelta, que serían los 1440, ¿hasta dónde me faltaría? Hasta 190 Hasta grados. 190, muy bien. O sea, ¿por qué razón? Porque es que si yo marco las 4 vueltas, apenas estoy indicando que el ángulo es de 1440, pero me faltaría llegar para completar los 1630, que es del ángulo que estamos hablando, desde la vuelta número 4, que es de 1440, yo trazo los 190 que hacen falta. Pues, y ahora sí estaría completo mi ángulo de 100, de 1630. Aquí no estoy marcando el ángulo ni de 1440, ni de 190, nada de eso. Estoy marcando mi ángulo ¿qué ángulo estoy marcando? De 1630. ¿Y en qué cuadrante quedó este ángulo de 1630? En el segundo cuadrante. Tercero. Ah, no, en el tercero, tienes toda la razón. En el tercer cuadrante. Está mirando. En el tercer cuadrante. Y ya, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿no toca trazar el ángulo después?
¿Cuál O lo ángulo? dejan así. ¿Cuál ángulo? Pues el ángulo que sale, ¿no? Por ejemplo, si sale 1190, no se traza eso, ¿no? ¿Cierto? 190 ya lo trazamos. Ah, pues es el espiral ese, ¿no? No, no estás entendiendo. De pronto llegaste tarde. Estamos con el ángulo de 1630. Tú tienes que revisar cuánto en este caso le tienes que restar a 1630 para poderlo trazar. En este caso. ¿Por qué le restamos 1440? Porque si tú ves, si tú haces la resta con 360, 720, 1080, da mayor a 360 grados y tú no puedes trazar eso. Entonces, con 140, si tú le restas 1140, te da 190. Entonces, ¿qué significa restarle 1440 y que te dé 190? Que ya llevas 4 vueltas, o sea, tienes que dibujar 4 vueltas y adicionalmente a eso tienes que dibujar un ángulo de 190 grados. Por eso hice 4 vueltas, mire, la roja, la negra es 1, la amarilla es 2, bueno, naranja 2, la verde es 3 y la azul es 4. Ahí ya llevas las 4 vueltas del ángulo de 1440. Ahora, ¿qué te faltaría hacer? Trazar el ángulo de ¿qué? De 190 para completar los 1630, que es la morada. Ya lo trazé. Profe, una pregunta, ¿cómo es el título de esto? Esto lo vimos en la clase pasada, ángulos mayores a 360 grados en posición normal. Por favor, copien ahí y hacemos otro. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad más bien para que este tema quede claro. Yo hago los 2 primeros, ustedes hacen así. Comenzamos yo haciendo los 2 primeros y ustedes comienzan haciendo el resto. ¿Listo? Para que eso quede súper claro. Yo precisamente la WhatsApp se colapsó cuando teníamos clase nosotros el viernes. ¿Sí vieron? Posición, ¿no? Profe, las evaluaciones Son después de Semana Santa. Ya les había avisado, ¿no? ¿No les han avisado? No, Sí, sí, profe. señora. Son después de Semana Santa. Sí, y creo que esta semana nos empiezan a hacer esos talleres. Listo, vamos a ver.
720. ¿Listo? Yo voy a comenzar con el primero. Listo, vamos a ver. Vamos con el primero. Listo. Primero que todo, ¿el ángulo es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. Tengo que sumar 360 o 720 o restar 360 o ¿el número de vueltas es positivo o es negativo? ¿Ustedes qué dicen? Positivo. Positivo, muy bien, ¿por qué va a ser positivo? Porque el objetivo es que siempre ocurra una resta. Entonces vamos a revisar. Vamos a comenzar primero con la primera vuelta. Entonces en este caso, la primera vuelta significaría 360 grados. Si bien dado el caso, el resultado de la resta mayor a 360 grados, ya no tendría que sumar 360, sino 720. Si sigue siendo mayor de 360 grados el resultado de la resta, sumo, en este caso no 720, sino 1080 y así sucesivamente. Vamos primero con 360. Entonces, vamos a ver cuánto nos da la resta. Listo. Entonces aquí sería Menos 5 grados, acá 0, ¿cierto? Y 0. O sea que la resta nos daría menos 5 grados. Muy bien. Daniela, ¿el resultado que nos dio de la resta es mayor a 360 grados o menor? menor. Menor. Entonces, ¿qué significa eso? Que solamente debo hacer una vuelta completa, ¿cierto? Nada más. ¿Por qué razón? Si el resultado de la resta me hubiera dado, o sea, que aquí no hubiera sido 5 grados, si no hubiera sido, digamos, 365 grados, significa que yo no tendría que restarle más 360, sino más 720. ¿Por qué razón? Porque el resultado de la resta tiene que ser menor a 360 grados. En este caso ya nos dio menor, significa que yo solamente tengo una vuelta, yo debo hacer una vuelta completa y trazar un ángulo negativo de menos 5 grados, es lo que voy a hacer. Entonces, vamos con los ángulos negativos, ¿cierto? Voy a borrar esto. Voy a robar esto. Voy con un ángulo negativo, ¿cierto? Vamos con los ángulos negativos. Acá. Listo. Voy con mi primer ángulo negativo. Entonces, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Listo, muy bien. Listo. ¿Qué marco siempre inicialmente? Mi lado inicial. ¿Dónde viene el lado inicial? Y el vértice. ¿Dónde viene? En la mitad del plano cartesiano con respecto al lado derecho, que significa el eje de X positivo, ¿cierto? Ahí siempre voy a trazar mi lado inicial. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me dice después de hacer eso, después de hacer la resta, qué debo hacer? Dar la vuelta. Dar la vuelta. Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, cuántas vueltas tengo que dar, si son tan amables? Una. Una nada más. ¿Por qué razón? Porque solamente sumé 360 grados. Solamente por eso. Voy a dar una vuelta. ¿Cierto? Entonces, positivo o negativo. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, porque el ángulo es negativo. Muy bien. Listo. Ya llevo mi vuelta completa. Ahora, después de llevar mi vuelta completa, que me corre fea, me la hago más bonita. Después de llevar mi vuelta completa, ¿qué tengo que hacer? Agregar los menos 5 grados. Trazar los menos 5 grados. No agregar, sino trazar los menos 5 grados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un trazo. Mío. Ya lo más de feo esto.
Tin, 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 tin. Listo. Ahí ya tracé. A ver, un poquitico, poquitico. Listo, muy bien. Ahora voy a trazar los 5 grados. Vamos a ver. Vamos a ver dónde nos queda con el transportador. Entonces, si estamos acá y estamos negativo, aquí sería, uy, menos 5 grados, sería súper chiquito, sería por aquí, más o menos. Menos 5 grados. Voy a trazar menos 5 grados. Sería más o menos por acá, ¿cierto? Sería mi lado final. Mi lado final. Listo. Entonces, ¿qué me faltaría? Solamente hacer la vuelta, ¿cierto? Solamente me faltaría terminar la vuelta, que es desde mi vuelta completa, ¿cierto? Y terminarla hasta acá. Y ese sería mi ángulo de, pero la hago mejor. La voy a borrar y la voy a hacer de una vez. Espérense, la hago mejor, para que ustedes vean. Ustedes la pueden hacer de una, o sea, trazan el ángulo y pueden hacer las vueltas de uno. Espérense, les digo cómo. Así. Listo, para que les quede más bonito. Hasta llegar al lado final. Se hacen el espiral. Hacen el espiral hasta llegar al lado final. ¿Listo? Así. ¿Listo? Hacen el espiral hasta llegar al lado final. Y ese es su ángulo de, no es de menos 5 grados. Tienen que escribirle, repito, ¿qué tiene que aparecer en ese ángulo? Escribirle lado inicial, lado final, marcar las espiras, marcar el plano cartesiano bien bonito, colocarle los cuadrantes al plano cartesiano. Estos cuadrantes tienen que ir en el ángulo, tal cual como aparece ahí, y escribirles abajo en qué cuadrante quedó. Entonces, en este caso, el ángulo de menos 365 grados quedó en el, ¿qué cuadrante? El cual. El cuarto. Cuarto cuadrado. Listo. Por favor, copian si son tan amables. Así tiene que ser, de bonito. Para cuando se entre. Para, eso lo terminamos ahorita, esto es muy fácil. Ustedes ven, no es nada del otro mundo, es hacer una resta y marcar el plano de cartesiano. Yo ahorita hago el otro, lo que estoy esperando que ustedes terminen. Pongámoslo más bien acá.
¿Listo, jóvenes? ¿Ya puedo hacer el de menos 720 o todavía no? Sí, Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuánto le tengo que sumar? Si yo le sumo, ¿por qué digo suma? Porque el ángulo es negativo, ¿no? Pero realmente lo que está ocurriendo no es una suma, sino una resta, ¿cierto? Acordémonos que el propósito es que siempre ocurre una resta, por eso es que yo le pongo más 360. Si yo le sumo al de menos 720 más 360, ¿cuánto daría? Menos 360. Menos 360. profe, una pregunta, ¿un ángulo de esos puede dar cero? Dime. ¿Puede dar cero un ángulo? Sí, puede dar cero. No. Entonces, pues de una vez bueno, súmele 720, ¿no? Sí, también se puede hacer, porque realmente este ángulo, si usted o se puede también, daría lo mismo. Este ejercicio se puede hacer de dos maneras. Sumarle 720 para que dé cero de una vez, porque el ángulo es de menor a 360, o en este caso sumarle 360 para trazar el ángulo de 360, igual es lo mismo. O sea, siempre nos va a quedar en las dos mismas posiciones. Pero como lo dijo Francisco, queda como más sencillo en este caso, y de una vez deducimos que de una vez tenemos que hacer solo dos vueltas completas para marcar el lado inicial, el lado final. Entonces podemos hacer de restarle de una vez los 720, y este ángulo nos dio, sumarle, perdón, los 720 para que ocurra una resta, y este ángulo nos dio de 0 grados, ¿cierto? De 0 grados. O sea que básicamente, o le pueden sumar los 360, y ustedes se van a dar cuenta que queda en la misma posición. Hagámoslo acá alterno. Pero lo vamos a hacer alterno para que ustedes se den cuenta que es lo mismo. Ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo. O, en este caso, le podemos solamente sumar los 360. Acá. Acá. Sumarle los 360. Y en este caso marcamos un ángulo de 360 grados, ¿cierto? Porque el resultado de la resta que nos dio fue menos 360. O sea, básicamente haciendo este proceso o haciendo este proceso es lo mismo. Y ustedes me preguntarán, profe, ¿pero por qué se puede hacer de dos maneras? Porque el ángulo a trazar es el ángulo de vueltas completas. En este caso, eso sucede cuando vamos a hablar de un ángulo de 300, de 720, de 1080, de 1440, de 1800, porque es un ángulo que básicamente cumple todo, que termina, su lado final termina cuando se terminan las vueltas. Entonces, básicamente, o hacer esto está bien. En este caso, vamos a marcar primero el de cuando yo le sumé 720 grados al ángulo, que me dio 0. Entonces, ¿cuántas vueltas completas tengo que hacer? ¿Quién me dice? 1. 2. 2. Estoy haciendo cuando le sumé 720, Dani. 2. Pues negativo, ¿no? Vayan hacia abajo. Sí, señora. 1 y 2. Listo. O sea que el lado final es el mismo lado inicial. ¿Cierto? Entonces, muchachos, y ustedes me van a decir, profe, ¿usted cómo me va a decir que es lo mismo cuando usted le suma 720 a cuando solamente le suma 360? Si ustedes se ponen a mirar, si lo hubiéramos hecho de la otra manera, que es solamente hacer una vuelta completa y luego hacer el ángulo de 360 grados, es lo mismo. Van a prestar atención, ¿por qué? Porque ustedes hacen una vuelta completa, ¿cierto? De sumarle 360 grados. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Trazar un ángulo de 360 grados, que es hacer otro giro. ¿Sí ven? Es exactamente lo mismo. O darle dos vueltas completas, que sería sumarle 720, o solo sumarle 360 grados y hacer el ángulo de 360. Es Pero es básicamente. mejor si uno hace las dos vueltas y suave. Sí, pues, o sea, lo hacen de una o de la otra forma, igual tiene que dar lo mismo. O sea, en giros es lo mismo. Pues hagámoslo como lo dijo Francisco, solamente sumarle 720 y que me dé 0. Y aquí, que haré una vuelta un poquito más grueso. Una vuelta y dos vueltas. Y el lado final es el mismo lado inicial, ¿cierto? Ponemos esas vueltas, que tanta crítica era de mi parte y esas vueltas tan feas.
Muy bien. Muy bien. Aquí sería el lado final, es el mismo lado inicial, o sea, me quedo en la misma posición. Y me pueden decir, por favor, ¿en qué cuadrante quedaría? ¿Ustedes en qué cuadrante creen que quedaría esto? ¿En el primero o en el cuarto? Primero. En el primero, muy bien, en el primer cuadrante. ¿Por qué razón? Porque donde terminó el sentido es donde usted termina. En este caso, si usted hizo la vuelta completa, si usted hizo la vuelta completa, en este caso, el 700, en este caso, el menos 720 grados, va a quedar en el primer cuadrante. ¿Listo? Entonces, ¿en qué cuadrante quedamos? En el primero. Voy a escribir. Y ustedes me hacen, por favor, el tercero y el cuarto, si son tan amables. Si tienen alguna duda, me preguntan y yo con mucho gusto les contesto. 720, este sería el primer cuadrante. Tienen que colocarle el cuadrante, por favor. El tercero es este. Y el cuarto es este. Yo ahorita hago, ahí ya comenzamos a hacer ya uno. Yo hago uno y ustedes hacen uno. ¿Listo? Son los que les toca a ustedes. Si alguien tiene alguna duda, me preguntan, por favor. En un minuto se va a ir, por favor, se vuelven a conectar.